Nada, pero hay muchas preguntas en el aire. ¿Por qué lo nombró Adán Augusto López? ¿Lo investigó antes de nombrarlo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, un cargo tan importante en cualquier gobierno? ¿Lo investigó antes? Se dice que hubo quien le advirtió a Adán Augusto López los antecedentes de Hernán Bermúdez Requena y que la respuesta de Adán Augusto López fue correr a esas personas que le advirtieron. Nunca le dijeron nada, nunca se sometió a ningún control de confianza. Este hombre que es acusado hoy de haber dirigido y fundado el cártel de la Barredora. Le agradezco y saludo a Manelich Castilla, experto en temas de seguridad, ex comisionado general de la Policía Federal y columnista de Heraldo Media Group, un hombre que sabe los entretelones de los temas de seguridad y policíacos. Manelich, gracias por estar aquí. Buena tarde. Muy buenas tardes, Alejandro. Siempre es un gusto estar en tu Igualmente, espacio. Manelich. Extraño que no se contesten estas preguntas básicas, ¿no? Es decir, nunca nadie advirtió a Dan Augusto López de los antecedentes de este hombre, nunca lo sometieron a un control de confianza. La Sedena, que ahora fue quien destapó el asunto, pues tampoco dijo nada antes. ¿Qué opinas tú como un hombre experto en estos temas, Manelich? Mira, Alejandro, una de las cuestiones que hemos comentado en otros momentos es lo complejo que es llevar la seguridad con criterios técnicos cuando la política de partido hace presencia y desvía estos procesos que deberían ser técnicos y los convierte políticos. Me explico. Debería de ser una obligación que estas posiciones pasen por un riguroso examen de control y confianza. Exámenes que, dicho sea de paso, han tenido muchas críticas a lo largo del tiempo, pero que me parecen una herramienta fundamental. Y sobre todo en tratándose de posiciones que no solamente tienen que ver con el manejo de la seguridad pública desde la parte de la policía. Un secretario, Alejandro, también conoce el tema penitenciario, en muchas ocasiones de temas de protección civil, es decir, su agenda y su influencia operativa trasciende más allá del trabajo policial. Y pareciera mentira, pero en el país todavía no existe un criterio general para que estas figuras en particular, los secretarios, pasen por exámenes de control y confianza. Yo creo que con un proceso previo a estos nombramientos, muchas de estas cuestiones podrían evitarse. Lo que me estás diciendo, Manelich, es que no hay eh, un procedimiento unificado en el país para que todos los responsables de las secretarías de seguridad pública de las entidades pasen por estas pruebas, por estos exámenes de control de confianza y se sepa exactamente bien qué tipo de personas son y sus antecedentes? Parece mentira, Alejandro, pero así es, y te explico. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública ciertamente obliga a los mandos policiales de todos los niveles a pasar por estas evaluaciones. Es decir, un jefe de la policía está obligado por la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero recordemos que los nombramientos de los secretarios son un nombramiento de carácter político. Muchos de estos secretarios no emanan de la carrera policial, entonces quedan excluidos. Hay un acuerdo, Alejandro, del Consejo Nacional de Seguridad, si mal no recuerdo, del año 2017, que sí contemplaba esta figura de evaluación a los secretarios del ramo Ujú. en las entidades y obviamente a nivel federal. Pero ¿qué crees? Esto fue en el año 2017 y yo no tengo memoria de cuántas veces sesionó el Consejo Nacional de Seguridad ya durante el sexenio anterior, Ujú. pero estoy convencido de que hay este antecedente. Y de manera más reciente solamente recuerdo el caso de Guanajuato, creo que fue de junio de este mismo año, el mes pasado, donde señalaban que el secretario y los principales mandos estaban ya 100% evaluados en control y confianza. Entonces,
La ley es una obligación de ley para los mandos policiales, no así para las figuras políticas que ejercen la figura de secretarios. Ahora, resulta muy difícil pensar que nadie nunca dijo nada si es que este hombre era tan visible y tenía esos nexos, ¿no? Pues reitero, Alejandro, lo que pasa cuando la política de partidos o la política a secas irrumpe en el medio de las decisiones técnicas en materia de seguridad, muchas cosas se descomponen. Y Ujú. eso creo que tiene que ser una reflexión a la luz de este lamentable hecho y de muchos otros también del pasado y que seguramente no estamos exentos de riesgos en el futuro. Me parece que no tomar en serio la necesidad técnica de evaluar estos perfiles puede hacer que estas cuestiones se repitan indefinidamente en el tiempo. El crimen organizado vive tratando de tener presencia en los niveles en donde les es conveniente. Y uno de ellos es sin duda alguna el tema de la seguridad pública. Ujú. Eh, no se concibe el crecimiento de grupos criminales como este en concreto, la Barredora en Tabasco, sin la complicidad de instancias de seguridad. A veces por la mala, Alejandro, me ha tocado ver donde hay verdaderos policías que están atrapados por esa violencia sistémica de su entorno, queriendo hacer cosas bien, pero cuando ya tienen un mando de crimen organizado, pues se ven atados de manos, porque mucha gente critica a las policías municipales. Yo he visto extraordinarios policías municipales en este país haciendo un trabajo de primera. Entonces, mientras la política de partido prevalezca sobre la cuestión técnica de la seguridad, vamos a seguir viendo estas cosas. Y cuando nombro a mi amigo, ¿verdad? También pues no siempre es la mejor decisión. No alcancé a escuchar bien, Alejandro, También cuando nombro a mi amigo de claro, la juventud, ¿verdad? por supuesto, cuando hay afinidades personales o políticas que no tienen nada que ver con la posibilidad de hacer bien un trabajo técnico en materia de seguridad, pasa esto. Y además, Alejandro, déjame ampliar un poco más lo que decía hace unos momentos. Un secretario de seguridad no necesariamente es un jefe policíaco. Y eso en México pareciera sinónimo, no es así. Un secretario de seguridad tiene que saber de temas de prevención situacional, tiene que saber del sistema penitenciario, tiene que tener conocimientos criminológicos, tiene que saber de administración. Y en México lamentablemente hemos encasillado al jefe de la policía como sinónimo, o más bien al secretario de seguridad como sinónimo de jefe de policía. Y no tendría que ser así. Se vale que existan secretarios con estos perfiles que te comento, perfiles académicos, bien formados, que no necesariamente vienen de la práctica policial, pero que son capaces de administrar instancias de policía, ¿sí? Esa es la enorme diferencia entre un profesional de la seguridad y un profesional de la policía. Entonces, si no damos ese paso para evaluar a las cabezas de todas estas áreas de la maquinaria de seguridad, que incluyen la prevención, que incluyen el sistema penitenciario y algunas otras cosas, pues no vamos a avanzar, porque podremos tener extraordinarios policías haciendo carrera policial por muchos años y de repente verse bajo las instrucciones de personas que no comparten valores ni principios, ni mucho menos. Sí, me parece increíble y muy grave que no haya un protocolo para seleccionar a los secretarios de seguridad pública unificado para todos los estados del país. Me parece increíble. Sí, tenemos que revisar ese acuerdo del 2017 del Consejo Nacional. Y mira, déjame, platico un poco lo que pasa a nivel federal. Hoy nadie puede dudar de la capacidad del secretario de Seguridad, pero date cuenta de lo que hay detrás de un secretario de este perfil como el del secretario Harfush. ¿Y quién lo están acompañando? Es gente que ha estado en distintas trincheras del ámbito de la seguridad. Nadie puede dudar hoy que tenemos una persona técnica, Ujú. ¿sí? Al frente de una secretaría. En Guanajuato, insisto, tenemos un caso muy interesante también, que viene formado por estos principios técnicos. En Yucatán tenemos un secretario de muchísimos años que ha hecho una labor de administración de su fuerza policial importante,
pero que no es necesariamente el mando operativo de la policía, ¿me explico? Entonces yo creo que valdría la pena revisar todos estos perfiles que políticamente van a ser nombrados y no descartar estas evaluaciones rigurosas para no llevarnos estas sorpresas. Y sobre todo, Alejandro, recordar que este camino de evitar que personas como estas lleguen es largo. Desde que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha puesto sobre la mesa esta situación y es el colmo que en pleno 2025 no tengamos un criterio homologado en todos los estados, pues por cuestiones de carácter político partidista Sí. particularmente. Manelich Castilla, te agradezco mucho y te mando un abrazo. Gracias por haber estado aquí. Igualmente, Alejandro, como siempre, un abrazo. Igualmente, gracias, Manelich Castilla, un hombre que sabe, insisto, conoce por dentro las instituciones policíacas.